Instituto Mexicano del Transporte. Muy buenos días, mi nombre es José Trinidad Pérez Quirós. En esta ocasión les vamos a hablar de un estudio de materiales antimicrobianos para el control de microorganismos presentes en el transporte público federal. Esta investigación se está llevando a cabo en el Instituto Mexicano del Transporte, específicamente en la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural. El contenido de esta presentación consta de una introducción, un objetivo, un desarrollo experimental, resultados preliminares y conclusiones parciales. Como inicio vamos a platicar lo que es un microorganismo. Una definición que se encuentra común en la literatura es que es un ser vivo unicelular observable solo bajo un microscopio. Estos microorganismos o los microbios en específico se empezaron a conocer desde el año 1667. El señor Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar estas bacterias, y de ahí en adelante pues hubo más gente que se interesó por realizar investigación y fueron encontrando información que nos puede ayudar a conocer cómo ha sido la evolución para controlar estos microorganismos. Como podemos observar en la lámina, es gente que estudió los insectos, hay gente que estudió cómo encontrar una vacuna contra la viruela, gente que hizo investigaciones sobre el cólera, la pasteurización, el proceso de pasteurización, el señor Robert Koch, que demostró la existencia del carbunco, que es una infección en la piel, ¿sí?, provocada por esta bacteria, el Bacillus anthracis. El mismo señor Robert Koch descubre la bacteria de la tuberculosis, y por supuesto más adelante se encuentra la vacuna para esta enfermedad. Asimismo, el señor Luis Pasteur descubre la vacuna contra la rabia, se descubren las bacterias E. coli, que puede haber patógenas y no patógenas. El señor Sergei Winogradsky estudia bacterias del azufre, ¿sí? Y el señor Alexander Fleming, pues bueno, descubre la penicilina, ¿no?, a partir de un cultivo de bacterias. Al final, en los años 50, se encuentran el conocimiento de la estructura del DNA. Normalmente, cuando uno busca en la literatura la clasificación de un microorganismo, lo encuentra de manera general de esta forma, entre procariotas y eucariotas. Las eucariotas pueden ser los mohos, los hongos, las algas y los protozoarios. Nosotros nos vamos a enfocar en las bacterias, que son los que nos interesan para este estudio, y vamos a hablar un poco de ellas. Nosotros podemos encontrar que las bacterias tienen ciertas morfologías descritas ya con anterioridad. En algunos libros nos las describen como cocos, diplococos, esporobacterias, bacteria flagelada, streptococos, staphylococcus, espirilos, bacilos y vibrios. Normalmente una bacteria tiene tamaño de 0.5 a 5 micras, son sumamente pequeñas. Podemos observar aquí en la escala de qué orden están. Los virus, son un poco más pequeños, y la diferencia de la bacteria es que son de una única célula, presentan distintas formas y pueden formar esporas como un mecanismo de defensa. Podemos recordar de nuestras clases de biología cómo están conformadas tanto las bacterias, los hongos y los virus, y esto nos va a ayudar a entender el mecanismo bajo el cual los antibióticos, que hablaremos un poquito más adelante, actúan sobre estas bacterias, estos hongos o estos virus. Podemos ver que de manera general todos ellos constan de una pared celular, y eso es en donde empieza el mecanismo de ataque. Los microorganismos también pueden ser patógenos y no patógenos, como ya se habían mencionado. Entonces, el patógeno es el que le va a causar la enfermedad o daño al huésped, en específico, pues los seres humanos, para nuestro caso. Y los no patógenos, pues su función principal es competir con los microorganismos patógenos por nutrientes, pudiendo generar enfermedades a la población microbiana. Las enfermedades causadas por microorganismos pueden ir desde una herpes, ¿sí?, hasta infecciones estomacales causadas por estos tipos de microorganismos. No todos los microorganismos son perjudiciales. Algunos son benéficos, algunos son utilizados para fabricar u obtener alimentos, los vinos, pan y en algunos casos medicamentos. Algunos de estos
microorganismos los tenemos en la piel, en el intestino, y nos ayudan a protegernos contra agentes patógenos. Normalmente los que tenemos en el cuerpo se les llama como probióticos. Hay algunas enfermedades a lo largo de la historia que han causado graves daños en la salud de las personas, y estos han sido causados por bacterias y virus. Dentro de estos podemos hablar de la peste negra, la viruela, el cólera, la gripe española, el ébola, la gripe A, que es el H1N1, y en en este año presente, en el año 2020, tenemos la presencia del COVID-19. Los factores de contagio de los microorganismos patógenos se dan de dos formas, de la manera directa y de la indirecta. De la directa vamos a depender de las personas que estén contagiadas, de animales que estén enfermos y de cuestiones de alimentos. Puede ser la comida o el agua en donde puedan venir algunas de estas bacterias. De la manera indirecta, pues nos podemos contagiar a través de las manos si no nos lavamos, si tocamos superficies y no nos las lavamos, las manos, o el aire, ya que trae partículas de algunas bacterias que estén presentes en el suelo. Las enfermedades se clasifican en infecciosas y no infecciosas. Si se habla de las infecciosas, podemos mencionar entre ellas la tuberculosis, la fiebre amarilla, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el SIDA, la malaria, el virus del Zika, y estas son causadas por bacterias, hongos, ¿sí?, o virus. Y las no infecciosas, que puede ser el asma, la diabetes y el cáncer, que estas normalmente son causadas por herencia o malos hábitos, o no se conoce todavía el de dónde surgen estas enfermedades. Estas enfermedades tienen unas etapas de contagio. Las etapas de contagio van empezando por el contacto, la entrada al huésped o célula. En esta etapa de la entrada al huésped o a la célula, hay un mecanismo de adherencia a través de los microorganismos, que puede ser a través de estos pilis o pelos que la llaman, que los pueden utilizar tanto como para moverse como para adherirse a la superficie. Después, una vez adheridos, empieza la colonización, llega la enfermedad debido a que una bacteria se multiplica y entonces empieza a enfermar al paciente dañándolo, en este caso al huésped. Bueno, el transporte público, pues bueno, es un nicho de contagio, ya que ahí transitamos muchas personas. Entonces, este transporte público debe de contener, pues, cierto tipo de bacterias, que es de lo que nos trata este proyecto. ¿Cuáles serían las principales formas de contagio en este transporte público? Pues bueno, primero en las superficies inertes. Como superficies inertes tenemos los asientos, los pasamanos, las manijas e incluso las monedas con las que pagamos el transporte. Afortunadamente, en algunos lugares, pues bueno, ya se utilizan tarjetas inteligentes y bueno, se minimiza el riesgo de propagación o contagio. O el contacto directo. Las personas, se da entre las personas por gotas de saliva, o los tos, o el estornudo, etc. ¿Cuáles son los microorganismos presentes en el transporte público? En el transporte público, nosotros podemos encontrar muchas bacterias o virus u hongos. ¿Debido a qué? A que entran las personas, y si las personas no tienen sitios donde higienizar sus manos de manera adecuada o no hay cómo lavarlas, pues bueno, nos vamos a tomar de los pasamanos, de los asientos, y dejaremos ahí los virus o bacterias. Hay estudios recientes de este año que acaba de salir, en donde un grupo de la Universidad Autónoma Metropolitana estudió cuál es toda esa familia de microorganismos presentes en algunas estaciones del metro de la Ciudad de México. En general, reportan que las bacterias que encontraron no son tan peligrosas, pero sí nos causan un daño en infecciones de la piel. Incluso nos pueden causar un problema en la vista, que es la conjuntivitis. Hay otro estudio que se hizo en 2016 que se llama el Metasub. En tratan de conocer cuál es el microbioma, es decir, la familia de bacterias que se encuentran dentro dentro de estos transportes. Si estamos hablando de bacterias, las enfermedades infecciosas pueden causar la mortalidad de las personas, causa frecuente de estar continuamente con el médico, y van a causar la muerte
de las personas que tengan una enfermedad ya muy avanzada. Para esto, ¿qué es lo que nos ayudan los médicos? Bueno, los médicos nos ayudan dándonos antibióticos, y los antibióticos hacen o actúan sobre los microorganismos de dos formas. Una es bacteriostática y la otra es la bactericida. La primera impide el desarrollo y multiplicación de la bacteria, pero no destruye la célula. Y la parte bactericida es letal, llevando a cabo a la lisis, es decir, a la lesión o al punto exacto donde va a dañar la célula, de tal manera que se rompe la pared celular y drena el contenido de ese microorganismo. La acción por la cual los antibióticos actúan sobre las bacterias y detienen el proceso de infección es que pueden inhibir la formación de la pared bacteriana, inhiben la síntesis proteica, inhiben la duplicación del ADN, inhiben la membrana citoplasmática y también inhiben las vías metabólicas. Entonces, esto es la manera en la cual actúan los antibióticos, pero las bacterias han formado resistencia a esto. Y esto se da porque, bueno, existe la automedicación, cosa que no se debería de hacer, ¿no? Bueno, también hay otros productos antimicrobianos, que son las sustancias que eliminan o inhiben el crecimiento de los microorganismos. Y dentro de ellos, bueno, está lo que estamos utilizando actualmente, el alcohol, ¿verdad? El gel en alcohol, ¿sí? Hay algunos compuestos como el fenol y compuestos fenólicos, otros que nos recomiendan que utilicemos cloro, alguna familia de los halógenos, algunos compuestos oxidantes, ácidos y álcalis, pero todos ellos van en función a inhibir el efecto de las bacterias. En este trabajo de investigación, lo que nosotros vamos a trabajar o lo que se está proponiendo es utilizar algunos de los metales que ya se sabe que tienen propiedades antibacterianas. Dentro de ellos están los descritos en esta tabla, que es el cobre, el aluminio, el antimonio, el arsénico, bismuto, el oro, plomo, mercurio, níquel, plata, el talio, estaño, zinc, titanio. Y hay algunas aleaciones con características antibacterianas, como el bronce y el latón, que algunos de estos se utilizan para utilizarlos en las perillas de las puertas. Y estos se usan, ¿por qué? Porque cuando el cobre se oxida o el estaño o el zinc se oxidan, forman un compuesto que ataca de manera semejante a la bacteria, es decir, tiene un efecto como parecido al antibiótico. En el trabajo que vamos a realizar aquí, vamos a utilizar un metal que no ha sido utilizado para ese fin, pero bueno, tiene los elementos como cobre, aluminio y zinc. Este metal lo patentaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y se le ha dado una función más para fabricación de llaves, para llaves de gas, un tanto de propiedades mecánicas que tiene. Y en el área de corrosión se utilizan ánodos y tienen aleaciones, es una aleación al final de aluminio, zinc, plata, en donde, como podemos observar en la tabla, pues tiene propiedades antibacteriales. ¿Qué se ha hecho en el sector transporte para inhibir la proliferación de microorganismos? En el sector transporte está muy avanzada la parte de los vehículos. En la parte de los vehículos se han utilizado tapicerías que son antimanchas, que son antibacteriales. El enfoque que queremos darle aquí en el instituto es a que en el transporte público tengamos algunos de estos materiales reportados en esta tablita que tengan propiedades antibacterianas o antimicrobianas. Con esto, el Instituto Mexicano del Transporte contribuye que haya un transporte más seguro y eficiente, y ahora con las cuestiones de salud, pues bueno, se puede tener cierta presencia. El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología para identificar los puntos de riesgo de contagio, propagación de microbiota y determinar el o los materiales adecuados para minimizar el riesgo de contagio y proliferación de microorganismos patógenos en el transporte público terrestre. En el desarrollo experimental, nosotros hemos hecho una revisión bibliográfica bastante profunda. Estamos documentados en este aspecto. Hemos hecho una planificación de actividades de campo y de laboratorio, donde hemos adecuado metodologías descritas de la biología para hacer la toma de muestras y programar el análisis de campo y laboratorio.
En esta parte, lo que se ha realizado es ir a un autobús que la mayoría del Instituto Mexicano del Transporte hemos abordado en alguna ocasión, tomar muestras de sitios que consideramos son adecuados o están en mayor contacto con las manos de los pasajeros. De ahí, lo que se va a hacer es aislar, ¿sí? Aislar o sembrar estas muestras que tomaron y empezar a ver cómo crecen los microorganismos. Posteriormente, aplicaremos unas técnicas microbiológicas clásicas que son de identificar estas cepas por medio de tinciones, ¿no? Que más adelante les voy a comentar. Posteriormente, una vez que ya tengamos que haya crecido algunas bacterias, necesitaremos utilizar algunas técnicas avanzadas de técnicas moleculares, en donde, pues bueno, esas no las podemos realizar aquí en el instituto, pero nos apoyaremos con el Instituto de Biotecnología de la UNAM o con el Langevio, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, hemos estado en contacto con algunas instituciones como el CICATA, en donde nos van a apoyar en algunas actividades. La etapa final es probar los materiales mencionados anteriormente en contacto con los microorganismos que hayamos encontrado durante todo este desarrollo experimental. A continuación podemos observar en unos sitios donde tomamos muestras. Es interesante comentar aquí que estas muestras se tomaron durante el periodo de contingencia y que se supone que los transportes públicos estaban sanitizados. La toma de muestras se hizo en la cabecera del asiento, en el descansabrazos, en el pasamanos, en la mano del conductor, ya que reciben monedas, y también se guardaron esas muestras en medios totalmente estériles. Los resultados que hemos obtenido es que se colocaron en un medio que se le denomina agar, ¿sí? Y ver si crece esta bacteria. Estos medios, lo que se puede apreciar es que hay un crecimiento, están estos círculos que se aprecian aquí, y aquí son más notorios, ¿sí? En esta otra foto podemos apreciar que sí se dan algún crecimiento de algún microorganismo. No sabemos aún con certeza cuál es, pero cuando podamos realizar las pruebas de bioquímicas y moleculares, entonces podremos saber a ciencia cierta cuáles son las que están presentes y con base en eso decidir cuál de los materiales anteriores podemos trabajar en este proyecto. Aquí podemos observar algunas fotos tomadas de las bacterias. Estos son microorganismos, se ven alargados, algunos son redonditos. Este es a mayor aumento y se pueden observar, ¿no? Con mayor presencia. Son microorganismos que hemos encontrado en este transporte público. Aquí se hizo una tinción que se utiliza normalmente para saber cuáles son las células que están vivas y presentes. Conclusiones parciales. Los resultados que tenemos hasta ahora indican que sí hay bacterias, aunque no sabemos con precisión cuáles están presentes. Conforme vaya avanzando el proyecto, pues bueno, iremos enriqueciendo la presentación. En otra ocasión se podrá presentar estos resultados, se podrá ver cuáles son las bacterias que están ahí. Entonces, como se comentó hace un momento, cuando la muestra se tomó fue durante el periodo de contingencia. Se supone que la carga microbiana o la carga de bacterias iba a disminuir. No fue así, lo que señala que el proceso de sanitización de los vehículos del transporte público no se realiza de manera adecuada o que los usuarios no cuentan con las instalaciones de sanitación adecuadas previo al abordaje y también puede haber influido el aforo de personas que no es tan alto, ¿no? En ese periodo que hemos estado de cuarentena. Entonces, esto es importante porque quizá el producto con el que estén haciendo la sanitización, si es que se lleva a cabo, no sea el adecuado o no se esté sanitizando el vehículo de manera adecuada. La intención de este proyecto es encontrar procesos de sanitización correctos y que los materiales como el cobre o las aleaciones mencionadas del Sinalco, el de aluminio, zinc, plata, se puedan utilizar. Este es un proyecto con vistas a realizar en un periodo largo, en donde la manera en que pretendemos contribuir a que el transporte público sea más eficiente y sea más seguro en cuanto a cuestiones de salud, es que
se pueden trabajar con los textiles y los textiles pudieran contener estas partículas y como hay contacto con las manos, pues podrían no proliferar las bacterias. ¿Qué es lo que falta por hacer? Bueno, lo que les comentaba hace un momento, realizar pruebas bioquímicas y moleculares para determinar con precisión cuál es la bacteria que está presente. Necesitamos tener cepas puras. Para esto vamos a conseguir un testigo y comparar con las que nosotros tenemos para tener la certeza de que es esa bacteria. Se tiene que comprobar si son patógenas o no esas bacterias y eso se tiene que hacer de acuerdo con los postulados de Koch. Y el grueso del trabajo, o la parte importante de este proyecto, es realizar pruebas de inhibición para saber si las partículas de los metales propuestos ayudan a minimizar el riesgo de contagio de estas bacterias. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.